Bien, amigos, hasta ahora vamos a establecer una comunicación con Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, toda vez que el Parlamento Europeo pues emitió una resolución con relación a las elecciones de Venezuela y relacionadas obviamente con la situación interna de nuestro país. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Diputada, pues quisiéramos saber el alcance de este acuerdo del Europarlamento, tomando en cuenta que fueron 480 votos a favor y 51 en contra. Si es distinta la cifra, por favor, aclárenos cuál es la situación allí. Sí, me van a disculpar porque igual hay ruido de fondo, pero voy a intentar trasladarles lo que significa esta resolución. El 80% del Parlamento Europeo ha votado a favor de una posición muy clara acerca de las elecciones fraudulentas convocadas por la Asamblea Constituyente. Europa no va a reconocer unas elecciones que no tienen ninguna garantía de credibilidad, de transparencia ni de representación legítima de la oposición. Por eso el Parlamento hoy, con esa enorme mayoría que digo, con el 80%, ha refrendado esa posición que es inequívoca, y todas las instituciones europeas están alineadas en ese sentido. Nosotros queremos todos que sea el pueblo de Venezuela el que decida su destino, y para eso lo que necesita es tener las garantías democráticas para que eso se pueda realizar de manera reconocida internacionalmente. Fíjese, ahora mismo acabamos de ver que el presidente Nicolás Maduro dice que va a firmar, mejor dicho, va a cumplir lo que se acordó en un documento que solo firmó el gobierno y que no fue avalado por la oposición. Como usted sabe, ayer no se llegó a un acuerdo en República Dominicana y no está incluido ninguno de los puntos que han esgrimido hoy en el Europarlamento. Digamos, el calendario acordado no fue acordado por la oposición y ya el CNE lo fijó para el 22 de abril, las elecciones. Las condiciones justas y transparentes son las mismas condiciones que hemos tenido en los últimos dos procesos electorales. Esto significa que lo que ustedes están planteando aquí no es lo que se estableció ayer en República Dominicana al no haber un acuerdo. ¿Qué significa entonces esto en la práctica al no reconocer Europa estas elecciones sin garantías? Nosotros lo que creemos es que la convocatoria de elecciones ha sido una nueva burla al proceso de diálogo que estaba teniendo lugar en la República Dominicana. El proceso ha vuelto a ser instrumentalizado por Maduro para servir a lo que es su único interés, perpetuarse en el poder y conservar su red corrupta y la de su entorno. Y mientras el pueblo sufre las consecuencias. Si el régimen creyera en el diálogo, permitiría que los venezolanos se expresaran en unas elecciones de verdad. Y lo que han estado jugando a manejar como centro de unas conversaciones que no son tales es a utilizar una estrategia dilatoria, como ya hizo con el revocatorio. Toda Europa, toda la comunidad internacional quiere que los venezolanos puedan elegir y decidir su futuro. Y por eso en la posición de la Unión Europea, igual que la propia Corte Penal Internacional acaba de pronunciarse también, acaba de abrir una investigación sobre las acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Venezuela. Tenemos muy claro cuáles son las prioridades y no nos vamos a poner de perfil. Estamos con el pueblo venezolano y a los jerarcas y a los culpables de la miseria en la que vive y de la violencia sistemática que sufre, tienen que responder primero ante el Tribunal Penal Internacional y por supuesto tienen que responder a nivel diplomático y político ante toda la comunidad internacional. Si se dan las elecciones el 22 de abril, participe o no la oposición, ¿Europa no reconocería ese resultado de las elecciones? Lo más importante de las elecciones es que se realicen de una manera viable. Igual que el Grupo de Lima declaró el mismo día en que se convocaron las elecciones legítimas, las elecciones fraudulentas, no se puede decir que va a haber unas elecciones y plantear si los demás van a reconocer o no su resultado cuando no son elecciones legítimas. En principio porque el propio órgano que las convoca es ilegítimo y está desconocido, y segundo porque las condiciones que plantean no cumplen ni uno solo de los estándares internacionales. Luego no puede reconocerse aquello que de facto y de origen es ilegítimo. Pero el gobierno de Maduro tiene la oportunidad de hacer las cosas como es debido, tiene la oportunidad de llegar a un acuerdo con la oposición y con lo que los venezolanos han elegido, que es la Asamblea Nacional, para hacer lo que debe hacer y convocar unas elecciones presidenciales
con el plazo suficiente, insisto, con una comisión electoral que cumpla todas las garantías de transparencia y credibilidad, con observación internacional independiente y, por supuesto, con la garantía de que toda la oposición puede presentarse y que no hay inhabilitados, que no hay presos políticos y que no existe una cacería sistemática de todo aquel que amenace al objetivo principal, que es, como digo, perpetuar a Maduro en el poder y establecer un régimen de partido único, como Cuba. Las elecciones se llevan a cabo sin garantías, como bueno hasta ahora se ha visto y lo ha exigido la oposición, no se ha acordado nada en República Dominicana. Europa reconocería o no reconocería al Ejecutivo venezolano, así como no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente, diputada. La resolución que hemos aprobado hoy en el Parlamento Europeo es clarísima al respecto. El único tipo de elecciones y, por tanto, los únicos resultados que puedan ser reconocidos de unas elecciones en Venezuela son unos comicios que cumplan estrictamente todas esas condiciones. Es decir, solamente si toda la oposición, si cualquier venezolano puede presentarse, si hay una comisión electoral que sea transparente e imparcial, si hay observación internacional y si no hay presos políticos. Esas son las condiciones para que haya unas elecciones que sean reconocibles. Esas son las condiciones, no hay otra hipótesis posible, porque todo lo demás es un artefacto, es un fraude, es una falacia. Y nosotros, como digo, en la Unión Europea, igual que la comunidad internacional en su conjunto, somos muy claros. Claro que queremos elecciones presidenciales en Venezuela, porque queremos que el pueblo de Venezuela pueda decidir, pero que decida de acuerdo a los criterios de limpieza y de democracia internacional que todos nos hemos dado. Hay un punto importante también en esa resolución y es que piden se amplíen las sanciones del Consejo Europeo contra los principales responsables del aumento de la crisis política, social, económica, humanitaria en Venezuela, y está incluido el presidente de la República. Diputada, si nos puede ampliar un poco esto. Perdón, no le he oído esta última pregunta. ¿Se refiere a la extensión de las sanciones? Y irían también contra el presidente de la República, el vicepresidente, el ministro de Defensa y miembros del alto mando militar y familiares. Sí, y también a sus círculos cercanos y a sus familias. Eso es lo que hemos pedido, que esa lista de sanciones se extienda como mínimo a estas personas. Y también hemos sugerido al Consejo, en este caso, que si la situación de los derechos humanos se sigue deteriorando, si sigue habiendo acciones diplomáticas como la que ha habido contra España y acciones que se puedan explorar otras acciones de carácter económico, como puede ser el petróleo, ¿no? Las acciones contra la compañía estatal PDVSA. ¿Qué contemplan esas sanciones contra estos altos funcionarios y sus círculos, diputada? ¿Sí? ¿Qué contemplan estas sanciones? La respuesta a esta petición que ha hecho el Parlamento Europeo ahora, igual que fue en su momento cuando pedimos las sanciones individualizadas, es que haya una unanimidad por las instituciones europeas y concretamente el Consejo. Son los Estados miembros quienes tienen que tomar esa decisión junto con la alta representante, que es la representante para el servicio exterior. Por lo tanto, una vez que esto se ha aprobado de una manera tan mayoritaria, el siguiente paso será que el Consejo adopte una decisión al respecto de la extensión de estas sanciones y de la consideración de otro tipo de criterios sancionadores. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí.